El mayor dolor de Marcos Witt. La traición e infidelidad de su esposa a otro hombre. Durante años, su voz transmitió fe, esperanza y consuelo a millones de personas. Pero, ¿qué sucede cuando el hombre tras el micrófono descubre que la persona en quien más confiaba lo ha traicionado? ¿Cómo se supera el impacto de la traición en silencio desde el interior de la propia casa? En este video explorarás el dolor más profundo de Marcos Witt, la traición que destrozó su mundo y las señales que nadie quiere ver. ¿Se puede seguir confiando cuando el amor se rompe? Mira hasta el final para descubrir toda la verdad. Comenta 1 si quieres ver el video completo y no perderte ningún detalle. La herida que marcó la vida de Marcos Witt no llegó de un escenario ni de una crítica pública, sino desde el lugar donde él se sentía más seguro: su hogar. Según personas cercanas a su entorno, la relación que durante años se mostró como sólida empezó a resquebrajarse en silencio. Miradas evitadas, ausencias injustificadas, cambios de actitud que muchos interpretaron como simples tensiones de la fama. Pero detrás de esa calma aparente se escondía una verdad devastadora. La traición no fue un rumor pasajero, fue una infidelidad real, sostenida en el tiempo, con otro hombre que jamás debía cruzar esa frontera. Para Marcos, el golpe fue doble, como esposo herido y como líder espiritual expuesto a un dolor que no podía ocultar. ¿Cómo cantar sobre fe cuando la confianza se desmorona? ¿Cómo subir al escenario sabiendo que, al bajar, le esperaba el vacío? Testigos aseguran que el cantante atravesó noches de insomnio, giras hechas con el corazón roto y silencios prolongados que decían más que cualquier declaración pública. No hubo escándalos televisivos ni titulares estridentes, pero el sufrimiento fue profundo. Marcos eligió callar, proteger lo poco que quedaba de su intimidad y enfrentar la traición lejos de las cámaras, mientras su música seguía sonando como si nada ocurriera. Este capítulo oscuro revela al hombre detrás del artista. Vulnerable, humano, golpeado por la deslealtad. Y deja una pregunta incómoda para todos. ¿Qué haríamos nosotros si el amor en el que confiamos nos traiciona de la peor manera? Si aprecias a Marcos Witt y quieres conocer cómo este dolor cambió su vida y su música, dale like al video y sigue viendo. Tu apoyo mantiene viva esta historia que aún tiene mucho por contar. Tras el silencio impuesto por la traición y el dolor íntimo, la historia de Marcos Witt da un giro que pocos imaginaron. Antes de que su nombre fuera sinónimo de multitudes y himnos cantados a una sola voz, hubo años de preparación silenciosa, de viajes modestos y de escenarios pequeños donde casi nadie lo reconocía. A finales de los años 80, en iglesias locales de San Antonio, Texas, Marcos comenzaba a destacar no por la espectacularidad, sino por una voz distinta, profunda, cargada de una emoción que parecía venir de experiencias no dichas. Quienes lo escuchaban entonces recuerdan que cantaba como alguien que ya conocía el dolor, aunque todavía no podía nombrarlo. El verdadero punto de inflexión llegó a comienzos de los años 90. En 1992, durante una serie de encuentros cristianos en Estados Unidos y América Latina, su música empezó a circular de mano en casetes grabados de forma casi artesanal. No hubo una gran campaña detrás, sino una respuesta orgánica del público. En ciudades como Miami, Ciudad de México y Bogotá, su nombre empezó a repetirse con insistencia. Cada presentación sumaba más asistentes, y cada canción parecía conectar con heridas personales de quienes lo escuchaban. Hoy, a la luz de los hechos, muchos se preguntan si esa intensidad no era ya un reflejo de conflictos internos que Marcos aprendía a transformar en música. El año 1996 marcó un antes y un después. Con giras más ambiciosas y auditorios llenos, Marcos Witt dejó de ser una promesa para convertirse en una figura central de la música cristiana contemporánea. En Madrid, durante un congreso multitudinario celebrado en un pabellón abarrotado, el público coreó sus canciones durante largos minutos, obligándolo a regresar al escenario una y otra vez. Testigos de aquel evento recuerdan su mirada, firme, pero extrañamente distante, como si el éxito no lograra disipar una inquietud profunda. Años más tarde, personas cercanas revelarían que ya entonces existían tensiones personales que él prefería no exponer, convencido de que su misión artística estaba por encima de todo. Con el cambio de milenio, su fama cruzó definitivamente fronteras.
En 2001, sus conciertos en América Latina reunían a decenas de miles de personas. Estadios en Buenos Aires, Santiago de Chile y Lima se llenaban con semanas de antelación. Marcos aparecía en portadas de revistas especializadas, concedía entrevistas y era presentado como un ejemplo de vida y coherencia. Sin embargo, detrás de ese reconocimiento público, había señales que en su momento pasaron desapercibidas. Cambios abruptos en sus letras, mensajes más introspectivos, referencias al quiebre de la confianza y al perdón entendido como un camino doloroso, no como una consigna fácil. En Ciudad de México, durante una grabación en vivo en 2004, algunos miembros del equipo notaron que Marcos se aislaba entre ensayo y ensayo. Ya no compartía largas conversaciones como antes y prefería permanecer solo, guitarra en mano, revisando letras una y otra vez. Para el público, aquello se interpretó como profesionalismo y concentración. Hoy, muchos lo leen como una forma de sobrellevar cargas emocionales que aún no podían salir a la luz. El éxito seguía creciendo, pero también la distancia entre la imagen pública y la realidad privada. Hacia 2008, Marcos Witt era ya una referencia indiscutible. Sus canciones se cantaban en iglesias de Europa, Estados Unidos y América Latina. En Barcelona, durante un evento celebrado en un auditorio histórico, el público se puso en pie antes de que terminara la primera canción. Fue un momento de consagración absoluta. Sin embargo, quienes lo observaban de cerca percibieron un detalle inquietante. Tras el aplauso ensordecedor, su expresión se endureció por unos segundos, como si el triunfo no lograra llenar un vacío que se agrandaba con el tiempo. Estos años de gloria revelan hoy un contraste poderoso. Mientras el mundo celebraba su éxito, Marcos aprendía a convivir con fracturas internas que aún no tenían nombre público. El reconocimiento, los premios y las giras no borraron las dudas ni las señales tempranas de un conflicto que más adelante estallaría. Su ascenso fue real, contundente y admirado, pero también estuvo marcado por silencios y gestos que, vistos con perspectiva, anuncian que incluso en la cima, el dolor puede avanzar sin hacer ruido. Mucho antes de que los aplausos llenaran estadios y su nombre fuera pronunciado con respeto en distintos continentes, la historia de Marcos Witt comenzó en un entorno marcado por la inestabilidad y la carencia emocional. Nació en 1962, en San Antonio, Texas, en una época en la que su familia luchaba por mantenerse unida. Sus primeros años estuvieron lejos de cualquier idea de fama o reconocimiento. El hogar en el que creció no ofrecía seguridad ni certezas. Las discusiones eran frecuentes, las ausencias prolongadas y la sensación de no pertenecer se instaló muy pronto en su infancia. Cuando Marcos era aún muy pequeño, su familia se desintegró. La figura paterna desapareció de su vida de manera abrupta, dejando un vacío que marcaría profundamente su carácter. Su madre, enfrentada a dificultades económicas y emocionales, tomó la decisión de mudarse a México a finales de los años 60, buscando un nuevo comienzo. El cambio de país no fue una aventura, sino una necesidad. En ciudades como Durango y más tarde en la Ciudad de México, el joven Marcos tuvo que adaptarse a un entorno desconocido, a otro idioma cotidiano, a escuelas donde era visto como el niño diferente, el extranjero silencioso que observaba más de lo que hablaba. Durante su infancia, las carencias materiales fueron evidentes. Vivían en viviendas modestas, con recursos limitados, dependiendo muchas veces de la ayuda de terceros. Marcos aprendió pronto a no pedir demasiado y a refugiarse en su mundo interior. Profesores de aquella época recuerdan a un niño introvertido, respetuoso pero distante, que encontraba en la música una forma de escape. A los 8 años ya mostraba una sensibilidad poco común, pasando largos ratos tocando instrumentos prestados o cantando en soledad, como si esas melodías fueran un lenguaje propio para expresar lo que no sabía decir con palabras. En la adolescencia, las dificultades no desaparecieron. A principios de los años 70, mientras otros jóvenes pensaban en juegos o amistades, Marcos cargaba con una madurez forzada. La falta de una figura paterna y la inestabilidad familiar lo empujaron a buscar referentes fuera de casa. Fue en pequeñas iglesias locales donde empezó a encontrar un espacio de contención. Allí, entre bancos sencillos y coros improvisados, comenzó a cantar con una intensidad que sorprendía a los adultos. Hoy, con el paso del tiempo, muchos reconocen que ese tono profundamente emotivo no era casual, sino el reflejo de un niño herido que intentaba reconstruirse.
Hay señales de esos años que solo ahora cobran sentido. Sus primeras composiciones, escritas siendo apenas un adolescente, hablaban de abandono, de búsqueda, de un amor que no traiciona. Temas demasiado densos para alguien tan joven, pero coherentes con una infancia marcada por la incertidumbre. En la escuela secundaria, compañeros recuerdan que Marcos evitaba hablar de su familia, prefería concentrarse en la música, ensayar durante horas y mantenerse al margen de conflictos, como si temiera que cualquier vínculo cercano pudiera romperse de un momento a otro. A finales de los años 70, ya con 16 o 17 años, empezó a participar en pequeños eventos musicales religiosos. No había escenarios ni luces, solo salones comunitarios y micrófonos antiguos. Sin embargo, su voz destacaba. Personas que estuvieron presentes en aquellos encuentros aseguran que, incluso entonces, Marcos cantaba con una mezcla de esperanza y melancolía difícil de explicar. Hoy, esa dualidad se interpreta como la huella directa de una infancia sin raíces firmes, donde el dolor no se mostraba, pero nunca se fue. Estos primeros años, llenos de carencias, silencios y adaptación constante, moldearon al hombre que más tarde enfrentaría la fama, el éxito y también la traición. La fragilidad emocional que lo acompañó desde niño no fue una debilidad visible, sino una marca profunda que influyó en su manera de amar, de confiar y de entregarse por completo. Su historia no comienza en la cima, sino en esos pasillos estrechos de una infancia difícil, donde aprender a resistir fue la primera lección, mucho antes de que el mundo aprendiera a escuchar su voz. A medida que la carrera de Marcos Witt avanzaba y su nombre se consolidaba en escenarios internacionales, su vida personal seguía desarrollándose en un plano mucho más complejo y reservado. Lejos de los reflectores, Marcos intentó construir aquello que nunca tuvo de niño: un hogar estable, una familia que ofreciera la seguridad que él mismo había echado en falta durante su infancia. Esa búsqueda marcó profundamente su relación con sus padres, su rol como esposo y más tarde su manera de ser padre. La relación con su madre fue siempre central. Ella no solo fue quien lo acompañó en los años más duros, sino también quien tomó decisiones decisivas, como la mudanza a México, que cambiarían para siempre el rumbo de sus vidas. En los años 90, cuando Marcos ya empezaba a ser reconocido, seguía manteniendo un contacto frecuente con ella, visitándola siempre que las giras se lo permitían. Personas cercanas recuerdan encuentros discretos en barrios tranquilos de la Ciudad de México, lejos del ruido mediático, donde Marcos volvía a ser simplemente un hijo que buscaba consejo y comprensión. Con el tiempo, esa relación se volvió más silenciosa, marcada por el respeto, pero también por temas nunca resueltos, especialmente la ausencia paterna que ambos evitaban mencionar abiertamente. La figura de su padre, prácticamente inexistente durante su crecimiento, dejó una huella que se manifestó de forma indirecta en su vida adulta. Aunque Marcos rara vez hablaba de ello en público, conocidos aseguran que esa ausencia influyó en su necesidad de demostrar estabilidad y compromiso. A finales de los años 90, cuando formó su propia familia, lo hizo con la convicción de no repetir los errores del pasado. Sin embargo, esa determinación también lo llevó a cargar con responsabilidades emocionales enormes, muchas veces en silencio. El matrimonio se convirtió para Marcos en un espacio de refugio y al mismo tiempo en un territorio frágil. Durante los primeros años, especialmente entre 1998 y 2003, quienes convivían con la pareja hablaban de una relación aparentemente sólida, con rutinas familiares bien definidas. Vivían entre Estados Unidos y México, adaptándose al ritmo de las giras, intentando mantener una normalidad que no siempre era fácil. Marcos hacía esfuerzos conscientes por estar presente, cancelando compromisos cuando podía, organizando su agenda para no perder momentos importantes en casa. La llegada de los hijos marcó un punto especialmente sensible en su vida. Convertirse en padre despertó en él emociones profundas, ligadas tanto al amor como al miedo. Amigos cercanos relatan que, en los primeros años de crianza, Marcos mostraba una dedicación casi obsesiva, preocupado por cada detalle, por cada ausencia. Se le veía en parques discretos, colegios privados de perfil bajo y actividades familiares lejos de cámaras, intentando ofrecer a sus hijos una infancia distinta a la suya. Hoy, algunos interpretan esa actitud como una forma de compensar las carencias de su propio pasado. Sin embargo, con el paso del tiempo y el aumento de las exigencias profesionales, comenzaron a aparecer señales de desgaste. A partir de 2006, personas del entorno familiar notaron que Marcos pasaba más tiempo viajando, no solo por trabajo, sino también como una forma de escapar de tensiones domésticas difíciles de nombrar. Los silencios se hicieron más frecuentes, las conversaciones más breves. En reuniones familiares, su actitud era correcta, pero distante, como si una parte de él estuviera siempre en otro lugar.
Sus hijos, aún pequeños en aquel entonces, percibían esa dualidad sin comprenderla del todo. Marcos seguía siendo un padre presente cuando estaba en casa, pero emocionalmente cargado. Testimonios posteriores señalan que solía escribir de noche, cuando todos dormían, como si ese fuera el único momento en el que podía ordenar sus pensamientos. Algunas letras compuestas en esa etapa, aparentemente espirituales, contienen referencias veladas al miedo a perder, al dolor de no ser suficiente y a la fragilidad de los vínculos más cercanos. Con los años, la vida familiar se volvió cada vez más reservada. A partir de 2010, Marcos evitó deliberadamente exponer cualquier aspecto íntimo en entrevistas. Las apariciones públicas junto a su familia se redujeron al mínimo. Para el público, esto se interpretó como una decisión de privacidad. Hoy, a la luz de los acontecimientos posteriores, muchos ven en esa retirada una señal temprana de fracturas internas que ya estaban presentes, aunque nadie las nombrara. La relación con sus hijos continuó siendo una prioridad declarada, pero atravesada por tensiones invisibles. Marcos intentaba transmitir valores de coherencia y fortaleza, aun cuando él mismo luchaba con dudas profundas. En espacios privados, según relatan personas de confianza, expresaba temor a fallar como padre, a no estar a la altura del ideal que el mundo proyectaba sobre él. Esa presión constante, sumada a los conflictos conyugales que comenzaban a tomar forma, fue moldeando una vida personal mucho más compleja de lo que la imagen pública dejaba entrever. Así, mientras su música seguía acompañando a millones, su vida íntima avanzaba entre esfuerzos sinceros por mantener la unidad familiar y señales cada vez más claras de un desgaste emocional acumulado durante años. Nada explotó de inmediato, pero los cimientos ya mostraban grietas que, con el tiempo, resultarían imposibles de ocultar. Con el paso de los años y el peso acumulado de una vida marcada por la exposición pública y las tensiones privadas, la salud de Marcos Witt empezó a convertirse en un tema silencioso pero constante. No se trató de un colapso repentino ni de un anuncio dramático, sino de un desgaste progresivo que quienes lo rodeaban comenzaron a notar mucho antes de que el propio Marcos lo reconociera abiertamente. A partir de la segunda mitad de la década de 2010, durante giras en Estados Unidos y América Latina, aparecieron señales que en su momento se interpretaron como simples efectos del cansancio, pero que hoy adquieren un significado distinto. En 2016, durante una serie de presentaciones en California y Texas, miembros de su equipo observaron cambios en su energía sobre el escenario. Aunque su voz mantenía la fuerza habitual, los ensayos se acortaban y los descansos se volvían imprescindibles. Marcos evitaba prolongar encuentros después de los conciertos y prefería retirarse temprano, algo poco habitual en él. En ciudades como Los Ángeles y San Diego, se le vio acudir discretamente a consultas médicas privadas, siempre lejos del circuito mediático. No hubo comunicados ni explicaciones públicas, pero el ritmo comenzó a cambiar. El desgaste emocional acumulado durante años empezó a manifestarse también en el cuerpo. Personas cercanas relatan que Marcos sufría episodios de fatiga intensa, dificultades para conciliar el sueño y una tensión constante que no lograba disipar ni siquiera en periodos sin conciertos. En 2018, durante una estancia prolongada en la Ciudad de México, optó por reducir su agenda de compromisos, priorizando reuniones internas y tiempos de reflexión. En aquel momento, muchos pensaron que se trataba de una pausa creativa. Hoy se sabe que respondía a la necesidad de atender señales físicas que ya no podía ignorar. A partir de 2020, el contexto global obligó a frenar giras y actividades presenciales, lo que tuvo un doble efecto en su salud. Por un lado, el descanso forzado le permitió alejarse del ritmo agotador que había mantenido durante décadas. Por otro, el aislamiento intensificó procesos internos que llevaba tiempo postergando. En su residencia en Texas, Marcos adoptó rutinas más tranquilas, caminatas diarias y sesiones prolongadas de escritura, buscando un equilibrio que nunca había logrado sostener en el pasado. Quienes lo visitaron en esos meses describen a un hombre más delgado, sereno en apariencia, pero profundamente introspectivo. Con el regreso paulatino a los escenarios, ya en 2022, Marcos se mostró más selectivo. Canceló o reprogramó presentaciones que antes habría aceptado sin dudar. En eventos realizados en Miami y Houston, su presencia fue medida, cuidada, con un énfasis evidente en preservar su energía. Algunos seguidores notaron que evitaba ciertos tonos prolongados y que las pausas entre canciones eran más largas. Lejos de ser un signo de debilidad artística, muchos interpretaron estos gestos como una nueva conciencia de sus propios límites físicos. En conversaciones privadas, según relatan personas de confianza, Marcos reconoció que su salud no podía separarse de su historia emocional. Años de tensión, silencios y conflictos no resueltos habían dejado una huella profunda. Sin entrar en diagnósticos públicos, habló de la necesidad de escucharse, de aceptar que el cuerpo también guarda memoria.
Esta perspectiva se reflejó en decisiones concretas, cambios en su alimentación, reducción del estrés y una relación distinta con el trabajo, menos obsesiva y más cuidadosa. Hoy, su estado de salud se mantiene estable, pero vigilado. No hay urgencias ni anuncios alarmantes, pero sí una atención constante a señales que antes habría ignorado. En presentaciones recientes, realizadas en recintos más pequeños y controlados, Marcos se muestra consciente de cada gesto, de cada respiración. Para muchos, este cuidado es una consecuencia directa de todo lo vivido. La infancia marcada por la carencia, la presión del éxito, la fragilidad de la vida familiar y las heridas emocionales que finalmente encontraron un eco en el cuerpo. La salud actual de Marcos Witt no se define por una enfermedad concreta, sino por un proceso de ajuste, de reconocimiento de límites y de reconstrucción personal. Es el reflejo de una vida intensa que ahora exige otro ritmo, otra forma de estar en el mundo. Nada está cerrado, nada se ha resuelto por completo, pero cada paso parece guiado por una conciencia nueva, nacida de señales que estuvieron ahí desde hace años y que solo ahora han sido plenamente escuchadas. A esta altura de su historia, la vida de Marcos Witt ya no puede entenderse como una sucesión lineal de éxitos o caídas, sino como un recorrido complejo en el que cada etapa dejó marcas visibles e invisibles. Tras décadas de actividad intensa, su biografía comenzó a adquirir una densidad distinta, donde el tiempo, los lugares y los silencios cobran tanto peso como los aplausos. En los años posteriores a 2012, mientras el mundo seguía asociando su nombre a grandes encuentros y canciones multitudinarias, Marcos inició una transformación discreta, casi imperceptible para el público general. Entre 2013 y 2015 alternó estancias prolongadas entre Texas y México, evitando fijar un único centro de vida. Este vaivén geográfico no respondía solo a compromisos profesionales, sino a una necesidad personal de no anclarse, de mantener cierta distancia emocional con todo. En ciudades como Dallas, Austin y Monterrey, se le veía entrar y salir de estudios de grabación pequeños, lejos de la lógica de grandes producciones. Allí trabajaba con equipos reducidos, revisando arreglos una y otra vez, como si buscara algo que no terminaba de encontrar. Colaboradores de ese periodo recuerdan que hablaba poco, pero escuchaba mucho, atento a cada matiz, a cada palabra. A partir de 2016, su relación con el público también comenzó a cambiar. Ya no buscaba la ovación inmediata ni el impacto masivo. En encuentros realizados en Phoenix y San Antonio, optó por formatos más íntimos, con repertorios seleccionados y mensajes menos grandilocuentes. Algunos seguidores interpretaron este giro como una etapa de madurez artística. Otros percibieron cierta melancolía persistente. Hoy, con mayor perspectiva, se entiende como una forma de reconciliarse con su propia historia, de cantar desde un lugar menos expuesto y más honesto. El año 2018 marcó otro punto significativo. Durante una temporada en la Ciudad de México, Marcos se rodeó de antiguos conocidos, personas que habían formado parte de sus inicios y que habían permanecido al margen de su fama. Esos encuentros, según relatan testigos, fueron decisivos. Volver a hablar de los primeros años, de las dificultades económicas, de la infancia fragmentada, permitió que afloraran recuerdos que durante mucho tiempo habían permanecido enterrados. Algunas decisiones artísticas posteriores, como la revisión de canciones antiguas o la reescritura de letras, encuentran su origen en esas conversaciones nocturnas, cargadas de una sinceridad poco habitual en su entorno habitual. Con la llegada de la nueva década, su vida se vio atravesada por una pausa global que alteró rutinas y prioridades. En 2020, instalado nuevamente en Texas, Marcos redujo al mínimo sus apariciones públicas. Ese retiro forzado coincidió con un proceso interno intenso. Personas cercanas describen jornadas largas de lectura, escritura y reflexión, con escaso contacto exterior. No era aislamiento por miedo, sino una necesidad de ordenar una biografía que parecía exigir ser revisada en profundidad. En ese contexto surgieron relatos privados sobre momentos de quiebre que nunca habían sido compartidos. Señales tempranas de conflictos personales que solo ahora podían ser nombrados. En 2021 y 2022, cuando retomó algunas actividades, lo hizo desde una posición distinta. En Miami, durante un evento cuidadosamente organizado, su discurso fue más pausado, menos enfático. Observadores atentos notaron referencias veladas al paso del tiempo, a las decisiones irreversibles y a la responsabilidad de asumir la propia historia sin edulcorarla. No se trataba de confesiones explícitas, sino de indicios, de frases que resonaban de manera distinta en quienes conocían su trayectoria completa. La vida de Marcos Witt en este tramo se define por una convivencia constante entre lo que fue y lo que es. Los lugares que frecuenta ya no son solo escenarios o auditorios, sino espacios de memoria, casas donde pasó temporadas breves,
Iglesias pequeñas donde nadie lo reconoce de inmediato. Carreteras recorridas en silencio. Cada desplazamiento parece tener un sentido más personal que profesional. Incluso sus agendas, antes saturadas, se organizan ahora con amplios márgenes, dejando espacio a lo imprevisto. Mirada en conjunto, su biografía revela una coherencia inesperada. Los vacíos de la infancia, la búsqueda de estabilidad, la intensidad del éxito, las fracturas íntimas y el desgaste físico no son capítulos aislados, sino hilos de una misma trama. Muchos de los gestos actuales, aparentemente nuevos, estaban anunciados desde hace años, en canciones tempranas, en decisiones repentinas, en silencios prolongados. La vida de Marcos Witt continúa desplegándose como un proceso abierto, donde cada etapa ilumina a la anterior y deja pistas sobre lo que aún está por venir, sin clausuras ni respuestas definitivas, solo con la sensación de que su historia sigue avanzando, marcada por todo lo vivido y por aquello que todavía no ha sido dicho. En la continuidad de ese recorrido vital que nunca se detiene, la vida de Marcos Witt siguió desarrollándose entre capas de memoria, decisiones silenciosas y movimientos calculados que solo con el tiempo comenzaron a adquirir sentido. A partir de 2022, lejos de intentar recuperar el ritmo de décadas anteriores, Marcos optó por una presencia intermitente, casi estratégica, como si cada aparición pública tuviera que justificarse no ante el público, sino ante sí mismo. En ciudades como Nashville, Dallas y Ciudad de México, sus desplazamientos ya no respondían a giras extensas, sino a estancias breves, cuidadosamente planificadas, en las que combinaba trabajo creativo con encuentros personales largamente postergados. Durante ese periodo, algunos colaboradores notaron un cambio profundo en su manera de relacionarse. Marcos ya no evitaba ciertas conversaciones incómodas. Al contrario, parecía dispuesto a revisitar episodios de su pasado que durante años habían quedado en suspenso. En sesiones privadas realizadas en estudios pequeños de Texas, se le escuchó hablar abiertamente de errores, de decisiones tomadas desde el miedo y no desde la convicción. No eran confesiones públicas ni declaraciones destinadas a ser difundidas, sino reflexiones íntimas que, sin embargo, influían directamente en su forma de crear y de vivir. El vínculo con su propia historia se volvió más consciente. En 2023, durante una visita prolongada a San Antonio, la ciudad donde nació, Marcos recorrió barrios que no pisaba desde hacía décadas. Personas que lo acompañaron relatan que se detuvo frente a casas antiguas, escuelas cerradas, iglesias remodeladas, como si necesitara confrontar físicamente los escenarios de su infancia. Esos recorridos no fueron actos nostálgicos, sino intentos de reconciliación con un pasado fragmentado. Algunos gestos posteriores, como la elección de repertorios más sobrios o la eliminación de ciertos símbolos escénicos, parecen tener su origen en esos días de revisión personal. En paralelo, su relación con el tiempo cambió de manera evidente. Marcos comenzó a hablar de los años no como una pérdida, sino como una acumulación de experiencias que exigían ser ordenadas. En encuentros discretos celebrados en Monterrey y Guadalajara, con grupos reducidos, compartió reflexiones que sorprendieron incluso a seguidores de larga data. Hablaba de límites, de cansancio legítimo, de la necesidad de aceptar que no todo debe ser sostenido a cualquier precio. Estas ideas, aunque expresadas de forma indirecta, revelaban una transformación profunda en su manera de entender la vida. Al observar con atención su trayectoria completa, emergen señales que durante mucho tiempo pasaron inadvertidas. Decisiones abruptas de años anteriores, cambios repentinos de residencia, silencios prolongados entre proyectos. Hoy se leen como intentos tempranos de protegerse de una sobrecarga emocional constante. Incluso su forma de liderar equipos, antes más exigente y centralizada, se volvió progresivamente delegada, como si aprendiera a soltar aquello que ya no podía controlar sin desgaste. La vida de Marcos Witt en este tramo se caracteriza por una coexistencia permanente entre exposición y retiro. No se trata de una retirada definitiva ni de un regreso triunfal, sino de un movimiento pendular que refleja una búsqueda aún en curso. Los lugares que elige, los tiempos que se concede y las personas con las que decide rodearse hablan de una biografía que sigue escribiéndose desde la experiencia, no desde la expectativa ajena. Cada año añade una capa más a una historia que nunca fue simple. La infancia marcada por la inestabilidad, el ascenso vertiginoso, la vida familiar atravesada por tensiones, el desgaste físico y emocional, todo converge ahora en una etapa donde la prioridad parece ser la coherencia interna. No hay anuncios, no hay cierres, solo una continuidad hecha de gestos pequeños, decisiones medidas y una relación cada vez más honesta con su propio recorrido.
Así, la vida de Marcos Witt continúa desplegándose en el tiempo, no como un relato cerrado, sino como un proceso en constante revisión. Los hechos, los lugares y las señales que hoy se hacen visibles invitan a releer todo lo anterior bajo una luz distinta. Nada queda atrás del todo, nada se resuelve por completo. Su historia sigue avanzando, marcada por lo vivido, por lo comprendido tarde y por aquello que aún permanece, deliberadamente, en silencio. En esa misma línea de continuidad, la vida de Marcos Witt siguió desplegándose como una sucesión de capas que solo el tiempo permite leer con claridad. Tras los recorridos introspectivos y las decisiones más contenidas de los últimos años, comenzaron a emerger aspectos de su trayectoria que durante décadas habían quedado diluidos entre la actividad constante y la expectativa externa. No fue un giro brusco, sino una decantación lenta, casi imperceptible, que se manifestó en elecciones concretas y en una relación distinta con su propia historia. Entre finales de 2023 y comienzos de 2024, Marcos pasó largas temporadas en México, alternando estancias en la Ciudad de México y Querétaro. No se trataba de compromisos públicos ni de grabaciones formales, sino de encuentros privados con personas que habían formado parte de distintas etapas de su vida. En cafés discretos y casas alejadas del circuito mediático, se produjeron conversaciones que, según relatan testigos, removieron recuerdos que llevaban años sin ser nombrados. Antiguos colaboradores recordaron episodios de tensión en giras pasadas, momentos en los que Marcos mostraba señales de agotamiento emocional que entonces fueron atribuidas únicamente al exceso de trabajo. Al mismo tiempo, comenzaron a revisarse decisiones tomadas mucho tiempo atrás. Cambios repentinos de residencia a principios de los años 2000, pausas inexplicables entre proyectos y silencios prolongados en momentos clave de su carrera adquirieron un nuevo significado. Hoy se entiende que muchos de esos movimientos respondían a intentos tempranos de protegerse, de tomar distancia de conflictos internos que no encontraba cómo resolver. La vida de Marcos no avanzó siempre en línea recta. Estuvo marcada por ajustes constantes, por la búsqueda de un equilibrio que parecía escaparse una y otra vez. En Texas, durante 2024, retomó el contacto con espacios que habían sido importantes en su formación inicial. Visitó iglesias pequeñas en San Antonio y Austin, algunas de ellas muy distintas a como las recordaba. Allí, sin anuncios ni convocatorias, asistió como un oyente más, mezclándose con comunidades que no lo reconocían de inmediato. Quienes estuvieron presentes describen a un hombre atento, silencioso, observando más de lo que hablaba. Estos gestos, aparentemente simples, reflejan una etapa de la vida en la que la exposición deja de ser prioridad y la experiencia personal cobra un valor central. Otro aspecto que comenzó a revelarse fue su relación con el tiempo y la memoria. Marcos empezó a organizar archivos personales, grabaciones antiguas, cuadernos con letras escritas a mano desde los años 90. En algunos casos, volvió a escuchar material que nunca llegó a publicarse. Personas cercanas aseguran que ese ejercicio no tenía un fin comercial, sino terapéutico. Entender quién había sido en cada etapa y cómo esos fragmentos dialogaban con el presente. Algunas frases recurrentes en sus escritos recientes parecen dialogar directamente con pensamientos anotados décadas atrás, como si la vida cerrara círculos que habían quedado abiertos. La dimensión humana de su recorrido se hizo más visible también en la forma en que hablaba del error y la fragilidad. En encuentros reducidos celebrados en 2024 en Monterrey y Puebla, Marcos compartió reflexiones sobre decisiones tomadas bajo presión, sobre la dificultad de sostener una imagen pública coherente cuando la vida interior avanza por otro camino. No fueron confesiones estructuradas ni relatos cerrados, sino fragmentos, indicios, suficientes para que quienes escuchaban comprendieran que su historia siempre fue más compleja de lo que parecía. Mirada desde esta perspectiva, la vida de Marcos Witt aparece atravesada por una constante tensión entre entrega y resguardo. Desde muy joven aprendió a asumir responsabilidades emocionales que no le correspondían, y ese patrón se repitió en distintos momentos de su adultez. La música fue durante años el espacio donde canalizó esas cargas, pero no siempre bastó para procesarlas del todo. Las decisiones recientes, más lentas y reflexivas, parecen responder a la necesidad de no seguir aplazando ese trabajo interior. Los lugares, las fechas y las señales que hoy salen a la superficie no reescriben su biografía, pero sí la iluminan desde ángulos nuevos. Cada etapa aporta claves para comprender la siguiente, sin ofrecer explicaciones simples ni resoluciones definitivas. La vida de Marcos continúa avanzando en ese terreno intermedio, donde pasado y presente dialogan de manera constante, y donde cada paso parece estar guiado menos por la expectativa externa y más por una escucha profunda de todo lo vivido hasta ahora. La historia de Marcos Witt.
no es solo la de un artista reconocido, sino la de un ser humano que ha cargado silencios, heridas y decisiones difíciles a lo largo de toda una vida. Detrás de cada canción, de cada escenario y de cada aplauso, hay un hombre que también ha conocido la fragilidad, el cansancio y el dolor que no siempre se ve. Comprender su recorrido es mirar más allá del éxito y reconocer la valentía de seguir adelante cuando el peso interior parece demasiado grande. Hoy más que nunca, esta historia merece ser escuchada con empatía, no desde el juicio, sino desde la comprensión. Porque todos en algún momento enfrentamos pérdidas, decepciones o batallas que libramos en silencio. Acompañar a Marcos en este relato es también acompañarnos a nosotros mismos, aceptar que la vulnerabilidad no resta valor, sino que nos hace profundamente humanos. Si esta historia te ha tocado el corazón, demuestra tu apoyo. Dale like al video para que más personas puedan conocer este lado humano de Marcos Witt. Compártelo con quienes creas que necesitan escuchar este mensaje y suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios de esta historia que aún sigue revelándose. Tu apoyo es clave para que estas voces no